Buen día para todos. Continuando con esta serie de videos sobre programación del microcontrolador TSTM. Entonces comenzamos esta nueva, sección, que es el protocolo I2C. I2C, este es el significado que tiene: Integrated Circuit Communication, o comunicación entre circuitos integrados. Entonces, este va a ser más o menos nuestro recorrido en este video. Vamos a mirar algunas características del protocolo, el hardware, cómo es la señal, ciertas características de la señal, como el duty, las velocidades, las señales de inicio y de parada, y después como dos ejemplos muy básicos de el envío y recepción de un dato, y al final una imagen pequeñita de cómo se, algo del hardware del STM. Entonces, esta primera explicación, antes que nada, no es mía, la tomé de esta página que está acá en este hipervínculo. Hipervínculo, que sería bueno que ustedes también lo miraran. Es una comparación que hay entre I2C y SPI. Pero bueno, entonces viniendo acá simplemente a esta, primer párrafo que me pareció interesante. Entonces lo primero es, el I2C es un protocolo de comunicación en board, o sea, para dispositivos que están en una misma PCB, básicamente, el cual es ideal para cortas distancias y para un bandwidth, como un ancho de banda, o sea, una velocidad de comunicación lenta o baja. A ver, les hago acá, hincapié en esto de cortas distancias, porque muchas veces uno encuentra estudiantes que desean hacer comunicación a 1 metro, 2 metros. Este protocolo, muchachos, está diseñado, pensado para distancias de 10 centímetros, 15 centímetros máximo, y es una exageración. Entonces, por favor, tener en cuenta que este protocolo está pensado para elementos que están en la misma board y ahí al lado, ahí, pegadito uno al otro, y no para, distancias ya considerables como 1 metro o más. Tiene la forma de funcionamiento, su arquitectura esclavo-maestro, que ahorita veremos un poquito más la idea de cuál es esta idea de funcionamiento, en la cual todos los esclavos están conectados a un mismo maestro a través de 2 cables, o sea, solamente necesitamos 2 líneas, que en nuestro caso son 2 pines, para el protocolo de comunicación. Estos 2 líneas, estos 2 cables, son uno que se llama Serial Data, SData, y otro que se llama Serial Clock, o SXL. El I2C es usado típicamente para, unir, para poner a conversar periféricos como sensores o como otros procesadores o microcontroladores en cortas distancias, dentro de un mismo circuito integrado, o dentro de una misma PCB. Entonces, de nuevo, acá hacen referencia a que son cortas distancias y además son periféricos que trabajan a relativamente bajas velocidades. ¿Listo? Es importante recalcarlo esto muchas veces, porque algunas veces los estudiantes no entienden o sobreestiman estas aclaraciones y pretenden hacer comunicaciones que están destinadas al fracaso, porque no entienden en cuenta estas 2 cuestiones: baja velocidad y baja distancia. Ahora, acá hay ciertas características del I2C. Lo primero son 2 líneas, ya lo dijimos, SDA y SSL, y ellas son open drain, o sea,
cuando las estamos configurando en digamos nuestra configuración del GPIO, esos dos pines van a quedar configurados como OpenDrain. Por favor, si no recuerdan que es OpenDrain, revisen las notas de cuando estábamos mirando, digamos, la introducción a temas de electrónica digital y revisar de nuevo este concepto de OpenDrain. La idea es que en OpenDrain un pin solamente puede generar, digamos, dos estados. Un estado que es circuito abierto y el segundo estado que es o un estado, digamos, bajo, que sería GND, o un estado alto, que sería BCC. En el caso de I2C, solamente se genera el OpenDrain, o sea, el estado de circuito abierto, y el estado de GND. ¿Okay? El otro estado, el estado, digamos, positivo, es generado por el complemento del OpenDrain, que es una resistencia en pull-up o resistencias en pull-up en general. Ahora, la máxima velocidad, esto es muy relativo dependiendo de los modos en los que se configure. Más adelante veremos un poquito una ampliación sobre esto. Pero hay 4, digamos, velocidades que se pueden tener como estándar en el protocolo I2C. Después está el número de periféricos. Este número de periféricos significa cuántos esclavos pueden estar conectados a la red. Como son 7 bits, digamos, en máximo podrían ser 128 elementos, pero hay unas direcciones o unos valores de esos 7 bits que no son válidos, no se pueden utilizar, están reservados. Entonces, es este el valor máximo que se puede, digamos, alcanzar. 112 esclavos en una red, que también sería pues una exageración, sería demasiado, ok, pero bueno, es posible hacerlo desde el punto de vista del hardware. Ahora, es multimaestro, esto no lo vamos a hacer, simplemente vamos a tener la configuración más simple, o sea, un maestro y un esclavo, o un maestro y varios esclavos. Y esta cuestión del control de flujo es algo que está activado por defecto, digamos, le permite al sistema en ciertos casos bajar la velocidad de comunicación cuando alguno de los elementos que intervienen en la comunicación, más que todo los periféricos que entregan los datos, o sea los esclavos, no pueden, digamos, manejar o están procesando alguna cosa y no se pueden comunicar en ese momento, o tienen que bajar la velocidad de la comunicación porque no son capaces de controlar, digamos, o de manejar muchos datos a la vez. Ok, entonces ahora, esta imagen ya se había presentado antes cuando presentábamos el protocolo de comunicación serial normal, el USART, donde hacíamos una, digamos, breve introducción a dos tipos de comunicación serial: comunicación asíncrona y comunicación síncrona. En ese momento habíamos dicho que el USART, el RS232, es un protocolo de comunicación asíncrono. Entonces, este asíncrono es esta parte que está acá arriba, y lo que sucede es que, digamos, cada evento de envío de datos sucede de forma inesperada, no sabemos cuándo va a suceder. Entonces acá hay un tiempo muy largo, acá hay un tiempo muy corto, acá hay un tiempo intermedio, ¿sí? Y además, para eso se necesitan, digamos, algunos elementos que nos indican cuál es el inicio y cuál es el final del dato, básicamente. En un protocolo de comunicación síncrono hay dos, digamos, diferencias, además de otras, pero digamos dos muy importantes. La primera es que existe una línea adicional que se llama la línea de reloj, que para el caso del I2C es esa línea que se llama SCL, la línea del reloj, que, digamos, controla cómo es el flujo de datos entre el elemento que envía y el elemento que recibe. Y después está la línea de datos por la cual, digamos, fluyen los datos
como tal. Entonces, en principio, los datos pueden estar, digamos, pegaditos uno detrás del otro sin estos, digamos, elementos adicionales, pero veremos que en I2C tiene como una solución intermedia. Hay ciertos elementos acá en la mitad de dato y dato que nos permiten diferenciar o nos permiten tener alguna cierta seguridad de que los datos se están transmitiendo y recibiendo correctamente. Bueno, entonces acá tenemos dos imágenes. La imagen de arriba, la imagen superior, nos muestra, digamos, una situación genérica donde tenemos un elemento maestro, sus dos pines, o digamos las dos líneas que están gobernadas por esos dos pines, una que es la línea de datos y otra que es la línea del reloj. Tenemos las dos resistencias de pull-up, porque ya sabemos que estas dos líneas son open drain y solamente generan o circuito abierto o conexión a tierra. Y después tenemos tres dispositivos esclavos genéricos donde claramente tenemos tres direcciones diferentes. O sea, cada uno de los esclavos que se tienen en la red manejan direcciones diferentes. No es posible tener dos esclavos con la misma dirección. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, observen que las direcciones son de 7 bits. Entonces, si contamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bits. Y si contamos los otros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos tres tienen direcciones de 7 bits. ¿Ok? Ahora, en la imagen inferior ya tenemos, digamos, algo como un poco más real, con algunas imágenes de dispositivos un poco más reales. Entonces tenemos nuestro microcontrolador, que es nuestro elemento maestro, y después tenemos una serie de elementos que son esclavos y que cumplen alguna función específica. Entonces tenemos por acá un display OLED que tendrá una dirección específica para controlarlo. Tenemos posibles, por ejemplo, memorias EEPROM donde podemos almacenar ciertas memorias que tendrán una dirección diferente. Tenemos un giroscopio o un acelerómetro que tendrá una dirección específica diferente. Tenemos un sensor de temperatura, por ejemplo, que tendrá una dirección diferente. Y acá, un caso particular, tenemos otro microcontrolador que puede estar desarrollando otra tarea y es, digamos, funciona como un esclavo de este microcontrolador principal. Y también tendrá una dirección específica. Ahora, acá observamos claramente las dos resistencias de pull-up para poder generar el estado alto. Y ahí están los valores. Esos valores, muchachos, oscilan normalmente entre 3.3 kiloohmios a máximo 10 kiloohmios. Digamos, de ese valor de la resistencia depende de qué tan rápido se desea que la línea sea llevada, digamos, jalada desde tierra al estado alto. Pero normalmente, digamos, el valor estándar que uno encuentra normalmente siempre es 3.3 o 4.7 kiloohmios, 5.2 kiloohmios también es un poco común encontrarlo. Listo. Hago énfasis en que no se les puede olvidar poner esas dos resistencias de pull-up para que el sistema funcione correctamente. ¿Ok? Bueno. En esta siguiente diapositiva tenemos como una imagen genérica de cómo es, digamos, la trama de datos del protocolo I2C. Entonces, digamos, de alguna forma un poco parecido a como es en el USART, tenemos una condición de inicio, ¿okay?, que es muy particular y ahorita en las siguientes diapositivas la veremos cómo es ella. Tenemos al final una condición de parada que también tiene una particularidad y la veremos más adelante.
Después, digamos, el protocolo indica que cuando se inicia una comunicación, lo primero que se hace es que se inicia con el start y después, digamos, lo que sigue es el envío de la dirección del esclavo al que deseamos conversar. Observan que puede ser una dirección de 7 bits o de 10 bits. En el protocolo, digamos, estándar básico es de 7 bits, que es con el que vamos a trabajar. Y el octavo bit es simplemente para indicar si deseamos escribir o si deseamos leer al esclavo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el sistema comienza, se genera este primer estado de start y todos los esclavos reconocen ese start y empiezan a escuchar la línea de datos. En la línea aparece la dirección del elemento particular que deseamos utilizar y todos la reciben. Entonces, cada uno de ellos compara su dirección con respecto a la dirección que llegó. Y si no es la dirección, simplemente ellos se anulan, se desconectan de la red hasta volver a sentir o hasta volver a escuchar ese, digamos, elemento de inicio de comunicación. Supongamos que vamos a hablar con el giroscopio. Entonces llega la dirección de red del giroscopio y todos estos otros 4 elementos se desconectan de la red y el maestro solamente queda hablando con el giroscopio. Entonces después, si la dirección de red corresponde a algún elemento de la red, en este caso de nuestro ejemplo el giroscopio, ese elemento envía un bit respondiéndole al maestro diciéndole estoy presente, envía un ACK. Entonces, si se recibe el ACK, el maestro continúa enviando los datos, o si es el esclavo el que va a enviar datos, continúa la transacción enviando los datos. Es básicamente, si el sistema arranca y no existe una ACK de respuesta, todo lo demás no debería suceder, o va a ser un error porque simplemente no hay quien le responda al maestro. Acá en esta siguiente diapositiva tenemos, digamos, la misma trama de datos de la imagen anterior, pero detallando un poco mejor dos cosas: cómo es la señal de reloj de la comunicación. Entonces observemos que una, digamos, de las primeras características es que el reloj siempre está en alto y cuando se va a comenzar a transmitir datos él comienza a cambiar y después cuando la comunicación termina de nuevo el reloj termina en alto. ¿Okay? Eso es lo primero que debemos tener claro. ¿Por qué queda en alto, muchachos? Porque como es un open drain, ya sea el maestro o ya sea el esclavo, solamente pueden generar ceros. ¿Okay? Cuando ambos terminan de transmitir, vuelven a generar el open drain. Y como generan el open drain, generan un circuito abierto. Y son las resistencias de pull-up las que llevan de nuevo el sistema a 1. Y por eso es que tanto la señal de reloj como la señal de datos descansan, ¿sí? Se mantienen en 1 mientras no hay comunicación. Eso es lo primero. Ahora, observen que la señal de reloj no es, digamos, simétrica, en el sentido que el tiempo en alto es más corto que el tiempo en bajo. Eso es normal en el protocolo I2C. También, digamos, lo veremos que es algo parecido en el SPI. Y esto se debe a que, digamos, es necesario esperar durante cierto tiempo para que los datos se propaguen. Digamos, el maestro quiere hablar entre este señor y este que está al final,
Entonces cuando él genera un 0 o un 1, la señal se demora un tiempo en propagarse hasta llegar a este señor. ¿Ok? Entonces es necesario esperar, digámoslo así, cierto tiempo para que el otro elemento que interviene en la comunicación pueda leer el dato. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo en bajo se está esperando a que, digamos, la señal se estabilice en la línea, y después cuando hay un cambio de bajo a alto, ¿sí? Cuando está este cambio, o los elementos que intervienen en la comunicación leen la línea de datos. Cuando se da el cambio de alto a bajo, el que está controlando la línea, digamos el maestro, cambia el dato y después se espera a que el dato se estabilice. Cuando se da la siguiente señal de reloj de bajo hacia alto, se lee la línea, porque se ha esperado un cierto tiempo, este tiempo de acá, a que se estabilice, y cuando está de nuevo el cambio de alto a bajo, se vuelve a cambiar el dato de 1 a 0, o de 0 a 1, o se vuelve a dejar el 1, o se vuelve a dejar el 0, se espera que se estabilice, se vuelve a leer, se vuelve a cambiar, se espera que se estabilice, se vuelve a leer, se vuelve a cambiar, se espera que se estabilice, etc. ¿Ok? Así es como funciona el protocolo SPI. Ahora, en el ACK, el maestro deja la línea de datos quieta, o sea, deja el sistema en Open Drain. Si el esclavo está presente, entonces el esclavo genera un 0, tira la línea de datos a 0. Entonces acá, digamos, el esclavo tira la línea de datos a 0, y en la siguiente señal de reloj el maestro lee. Si hay un 0, significa que el esclavo está presente. Si no hay un 0, significa que la línea está en 1, y quiere decir o que el esclavo no leyó la dirección correctamente, o simplemente la dirección que se transmitió no corresponde a ninguno de los elementos que están conectados en la línea de datos. Ahora, la condición de start, que es lo otro que se muestra acá en esta diapositiva, la condición de start y la condición de stop siempre es la misma. Siempre cuando se va a comenzar a transmitir un dato, la línea de datos, ese data, baja y se vuelve 0, mientras la línea de reloj está en alto. Eso nos muestra, o digamos es la señalización de el inicio de la comunicación. Mientras que la señalización de stop es: la línea de datos se vuelve de 0 a 1 mientras la señal de reloj está en alto. ¿Okay? Entonces, cuando estas dos señales se dan, la primera indica o le indica a todos los elementos que están conectados en la red que va a haber una comunicación, o que va a iniciar un ciclo de comunicación, y digamos, la señalización de stop hace justamente lo contrario, indica que ya se ha terminado digamos, toda una transacción de la comunicación. Ahora, cuando nosotros estamos programando, nosotros no nos tenemos que preocupar por esto. El sistema, el hardware, lo hace por nosotros. Hay un bit que es para generar la señal de start. Cuando lo levantamos, el sistema automáticamente genera la señal de start. Y también hay un bit para generar la señal de stop. Cuando lo utilizamos, el sistema automáticamente genera la señal de stop. ¿Okay? Nosotros no nos preocupamos por eso. Tampoco nos preocupamos por crear la forma de la señal de reloj. El sistema la crea automáticamente. ¿Qué sí debemos configurar nosotros? Un timer de alguna forma para generar la velocidad adecuada del reloj, de la señal de reloj. Ahora, me faltó acá indicar algo, y es que
En el protocolo de comunicación I2C, toda la comunicación se da o comienza por intermedio del maestro. O sea, el maestro es el que siempre comienza la comunicación. En ningún momento, ninguno de los dispositivos que están pegados a la red pueden comenzar la comunicación, y eso nunca sucede. Siempre el sistema arranca desde el maestro enviando la dirección de red para el dispositivo con el que se va a conversar. El dispositivo entrega los datos, o digamos es configurado por el maestro, y ya, y termina. Siempre, siempre, siempre todo sea a través del maestro. Que deseo cambiar algún mensaje en la señal, en la LCD, entonces es el maestro el que viene y conversa con el display. Que deseo almacenar un dato de la señal de temperatura, entonces vengo, tomo la señal de temperatura del dispositivo y después vengo y la guardo en la memoria EEPROM, ¿ok? Nunca, en ningún momento, ninguno de los dispositivos en la red, que llamamos esclavos, conversa sin que antes el maestro le haya, digamos, permitido, le haya preguntado algo para intervenir en la red. Bueno. Entonces acá tenemos como un zoom a las señales de start y de stop. Lo que habíamos dicho acá en la parte de arriba. El start comienza o se da cuando la señal de datos pasa al estado bajo mientras el reloj está en alto, y la señal de stop se da cuando la señal de data pasa a alto, de bajo a alto, cuando el reloj está en alto. Básicamente es eso. Por acá tenemos los diferentes modos de configuración del I2C, que son básicamente las diferentes velocidades a las que se puede poner a trabajar el reloj. Las más típicas son a 100 kHz y a 400 kHz, esas son las más comunes. Las otras dos, digamos de velocidad alta y de ultra alta velocidad, son menos comunes, y digamos solamente los nuevos, muy nuevos dispositivos son las que las tienen disponibles. Nuestros dispositivos o con los que vamos a trabajar en el curso normalmente funcionan o tienen habilitadas una de estas dos velocidades. Pues observen que acá están descritos que digamos 400 kHz, pero se puede llegar a 3.4 megabits, pero eso puede ser en protocolos en dispositivos digamos de altísima velocidad. Ahora, la señal de reloj, si ustedes recuerdan acá la explicación, esta, ¿sí? Observen que tiene, digamos, un periodo, digamos, un tiempo en alto, y básicamente son dos tiempos en bajo, un tiempo en alto, dos tiempos en bajo, un tiempo en alto, dos tiempos en bajo, ¿sí? Ese sería este duty cycle de 2 a 1. O también hay otra relación que es 16 a 9, que es básicamente casi que un poco más pequeña esta proporción, pero se sigue manteniendo digamos la idea de que el tiempo en bajo es un poquito mayor al tiempo en alto, ¿ok? Entonces estos son los dos posibles valores que se pueden configurar, y dependiendo de la velocidad a la que lo configuremos, o sea esta velocidad, entonces el duty se acomoda adecuadamente para generar la señal de forma correcta. Bueno, y aquí ya digamos casi que finalizando, tenemos dos ejemplos de una transacción. Entonces de nuevo acá está la imagen, digamos otra imagen que nos muestra exactamente lo mismo. Siempre todo comienza con una señal de start, siempre después enviamos la dirección de 7 bits del esclavo, después siempre enviamos si deseamos escribir sobre ese esclavo
o si deseamos leer la información que él tiene, él nos debe enviar una respuesta afirmativa para saber que ese dispositivo existe en la red, o sea que esa dirección de red fue correcta. Y después comienza ya, digamos, el envío o la recepción de datos, dependiendo de lo que suceda. Cada vez que se envíe un dato de 8 bits, siempre hay una CK. Ya sea que el maestro le envía 8 bits al dispositivo, él responde con una CK, o ya sea que el dispositivo envíe 8 bits al maestro, el maestro le responde con una CK. Cuando se desea que se detenga la comunicación, digamos, si es el maestro el que está recibiendo datos, entonces el maestro, en lugar de poner una CK, envía un no ACK al final y después la señal de stop. Si se desea que el esclavo deje de recibir datos después del último ACK que el esclavo envía, se genera la condición de stop. Entonces acá tenemos un primer ejemplo en donde el maestro está escribiendo datos sobre el dispositivo seleccionado. Entonces observen que se genera la señal de start, se envía la dirección del dispositivo y después en este bit, que es el de escritura o lectura, se le envía un 0 para indicar que se desea escribir. El dispositivo envía una CK y el maestro envía 8 bits al dispositivo y el dispositivo vuelve a enviar una CK. ¿Ok? Siempre esto se repite. Que se quieren mandar más datos, se repite esto, se vuelven a enviar 8, se recibe una CK, se vuelven a mandar 8, se recibe una CK. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se desee parar. Cuando se para, el maestro envía una señal, una condición de stop. Los cuadritos en azul son la línea de SDA manejada por el maestro. Los en blanco es la línea de datos manejada por el dispositivo. En esta siguiente imagen tenemos, digamos, la operación contraria. El maestro leyendo información que viene desde el dispositivo. Entonces, de nuevo, la operación comienza con una condición de start. Se envía la dirección del dispositivo. Acá hay un error, esto acá debería ser un 1, perdón, acá esto debería ser un 1, listo, para indicar que se desea leer, sí, acá está correcto, pero acá esto debería ser un 1, y el dispositivo envía una CK diciendo listo, le escuché, y inmediatamente empieza a transmitir los datos. Observen que acá están blanquitos, significa que es el dispositivo el que está controlando la línea. Y al final, el maestro envía un no ACK, simplemente indicándole que desea que se detenga. Y después se genera la condición de stop. Si el maestro quisiera seguir recibiendo información, entonces acá, en lugar de mandar un no ACK, mandaría un ACK. Y entonces el dispositivo dice, usted quiere seguir recibiendo datos, continúa con el siguiente byte y después con el siguiente y con el siguiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé esta condición. No ACK para que no continúe y la condición de stop. Entonces esas son, digamos, las dos transacciones básicas que se tienen en el I2C, pero esto, digamos, se ve más claro cuando uno lo pone a trabajar. Por último, tenemos como básicamente la configuración que debemos hacer en el dispositivo. Entonces tenemos nuestros dos pines, SSL y SDA, que van a ser una función alternativa. Entonces debemos buscar en la tabla de funciones alternativas qué pines deseamos poner a funcionar, con qué I2C, el I2C 1, el I2C 2, el I2C 3, etc. Y obviamente en el GPIO configurar adecuadamente esa función alternativa. Después hay ciertos filtros que podemos configurar dentro del driver del I2C para, digamos, colaborar en que la señal sea menos ruidosa y garantizar una mejor comunicación. Y después debemos simplemente configurar ciertos elementos, como por ejemplo adecuadamente cuál es el reloj que le llega al I2C para funcionar,
cuál es digamos, una especie como de prescaler para generar correctamente la señal y demás, y algunas otras configuraciones para poder generar la comunicación adecuadamente. Y eso, digamos, en detalle, cómo se configuran estos registros o qué valores debemos cargar, los veremos en un próximo video sobre, digamos, la configuración ya del hardware del I2C en el dispositivo DST.